No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Llueven los misiles sobre Israel, se lo contamos. También les vamos a hablar del arresto de un ingeniero de Gaza en Ucrania. Seguiremos con la devolución de una propiedad zarista desde Israel y terminaremos hablando de Israel y España, en esta ocasión con un acuerdo ferroviario. Todo esto será en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Decía que volvemos a hablar de misiles. Terroristas palestinos lanzaron este fin de semana más de medio centenar de proyectiles de mortero contra territorio israelí que causaron heridas leves a 2 personas en el oeste del país. Las autoridades israelíes pidieron a los habitantes de las localidades limítrofes con la Franja de Gaza que no salieran a espacios abiertos y permanezcan en los refugios. En lo que parece la señal de una nueva escalada, el brazo armado de Hamás, el grupo islamista que controla Gaza, ha reivindicado gran parte de los proyectiles. Bueno, la reacción israelí no se hizo esperar, se atacó la frontera. Lo que pasa es que hay que destacar que uno de los misiles, o 2, fueron Grad y llegó a Ashkelon, al sur de Ashkelon. La situación es bastante delicada hasta el punto de que numerosos diputados israelíes están pidiendo una reacción más contundente por parte del gobierno. Por ejemplo, la moderada, la líder de la oposición, Tzipi Livni, ha declarado que la forma correcta de enfrentarse a Hamás es usando la fuerza. Incluso el dirigente del partido pacifista, Meretz, Ilan Gilon, dijo que el ataque renovado desde Gaza es muy grave y hará muy difícil que Israel se pueda contener después de esto. Por su parte, el presidente del Consejo de Eshkol en el sur de Israel ha explicado que los refugios y los cuartos sellados han salvado vidas, pero que la situación no puede continuar así y que hay que tomar cartas en el asunto. Así que, señoras y señores, la situación está complicada. Hay una evidente escalada de violencia protagonizada por Hamás. Y seguimos, les hablamos a continuación del arresto, de la detención de un ingeniero de Gaza en Ucrania. Israel admitió el arresto de un ingeniero palestino de Gaza que hace varias semanas había desaparecido en Ucrania. El caso de Dirar Abu Sisi, de 42 años y subdirector de la central eléctrica de Gaza, saltó a los titulares tras las denuncias a mediados de febrero de su mujer acerca de que el Mossad, el servicio de espionaje de Israel, había secuestrado a su marido en Ucrania. Abu Sisi había tomado el tren el 19 de febrero en la ciudad de Kharkov con destino a Kiev y, según el portavoz del Ministerio de Interior ucraniano, desapareció en circunstancias desconocidas antes de llegar a destino. El tribunal de Petah Tikva, que es de donde es la juez que está llevando la investigación, sí explicó que Israel está investigando a Dirar Abu Sisi y, aunque está bajo secreto, todos los detalles del caso. Dentro de 30 días parece ser que se podrá saber un poquito más. En cualquier caso, la esposa de Abu Sisi contrató a una abogada, Smadar Ben Natan, para que represente a Didar, y Ben Natan estuvo ahí, dijo que estuvo con el cliente en la prisión, que está físicamente bien, que tiene problemas médicos, pero que responden a problemas médicos que ya tenía anteriores al arresto. Vamos a seguir y vamos a hablarles ahora de la devolución de una propiedad zarista. Así es, Masha. Israel concretará la devolución a Rusia de una propiedad de la era zarista que se ubica en el centro de Jerusalén para terminar así con la disputa que se remonta a muchos años entre ambos países. El edificio de piedra tallada fue construido en 1890 para el alojamiento de peregrinos rusos a Israel. Es un edificio prominente en el paisaje de Jerusalén con una torreta que se eleva y un jardín suntuoso. ¿Qué pasa? Que es que en breve Benjamin Netanyahu va a visitar Rusia. Y el jueves, en breve, básicamente el jueves va a ir. Pero les parecía una demostración de buena voluntad hacer esta devolución, aunque fue aprobada en el 2008. Lo que pasa es que no se había concretado. Se concreta ahora. Parece un gesto de buena voluntad. Esta visita del primer ministro, no se sabe exactamente qué van a hablar, pero se supone que se pedirá a Moscú que deje de vender misiles a Siria y que, por favor, apoye los esfuerzos para contener las ambiciones nucleares de Hamás. El lugar, este sitio, tiene un nombre del
el gran duque Sergei Alexandrovich, el hijo del zar Alejandro III, y es parte del complejo conocido como el recinto ruso. Israel compró el edificio principalmente a la Unión Soviética a principios de la década de 1960 y lo pagó entonces, atención, con naranjas porque no tenía dinero. Asumieron el control de la propiedad después de que la Unión Soviética rompiera los vínculos con Israel debido a la guerra del 67. Los países, como saben, restablecieron sus relaciones en el 91 y la devolución, bueno, pues a Rusia data más o menos, el inicio de los trámites para la devolución data más o menos de esas mismas fechas. Y seguimos, vamos a hablarles otra vez de Israel y de España, pero atentos, cuidado, no es para hablar de nada malo, al revés, es para hablar de acuerdos. Sitios web de España destacan que la compañía de ferrocarriles ordenó la compra de locomotoras. La compañía Bosló recibió el pedido para suministrar 29 vehículos por una suma de 100 millones de euros. Se trata de 14 locomotoras del modelo Euro 4000 y 15 del tipo Euro 3000. Bueno, esto es importante porque estos equipos van a ser entregados en noviembre y van a estar en servicio en Israel pues inmediatamente. Los equipos españoles fueron seleccionados, se explican, por su versatilidad, prestaciones y rendimiento y porque permiten optimizar el transporte ferroviario por su respeto al medio ambiente, diseño e innovadora tecnología. Hay que recordar que hace poco estalló un incendio en uno de los trenes y se obligó a retirar el servicio de una forma temporaria los vagones que Israel había adquirido ya en Dinamarca. Así que, bueno, esto es interesante básicamente para que veamos que a pesar de los boicots, por eso lo hemos traído aquí, porque siempre hablamos de boicot, de acuerdos que no prosperan porque hay grupos que protestan. Bueno, pues hay acuerdos que sí prosperan. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masa. Y nosotros seguimos, vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando tus noticias. Cuéntame. Pues empezamos aquí con nuestra vecina Portugal, donde se acaba de crear la red de juderías. Sí, ya todo el mundo ya conoce la red de juderías española, que trabaja mucho para el patrimonio judío, y ahora lo mismo se va a hacer en Portugal. La sede es la localidad de Belmonte. Y bueno, van a hacer lo mismo, ¿Y tiene que ver con la de aquí o son dos? Pues en la noticia no dice nada. Yo creo que fue una iniciativa pues propia y que no dice que tiene ninguna relación con la de aquí, que no significa que no lo tenga, no lo sé. No, simplemente que no lo dice. Luego con lo que dicen los periódicos, tú sabes bien que hay que dudar, pero de momento no sabemos. Ya veremos. Averiguaremos porque sin duda. Si eso es así, seguramente nos van a llegar muchas noticias ahora de actividades en Portugal y lo que están haciendo, entonces ya hablaremos de eso. Y ahora me voy a uno de estos temas aburridos que tenemos aquí, los boicots. Esta semana la Compañía Nacional de Danza se supone que se va a una gira en Israel. Y entonces adivina qué tipo de organizaciones la están presionando por todas partes. Para que no vayan. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, etcétera, entre otros, están saliendo con una campaña para que no vayan. Hasta ahora no lo han logrado, pero bueno, ponen así la larga lista de gente que también no fue a Israel, los que cancelaron sus viajes, como así. Los solidarios. Prototipos el último fue, por ejemplo, Roger Waters. Sí, es verdad. El de Pink Floyd. A ver, voy a quedarme para ver qué Toma. Interesante, sí. Todo tuyo. ¿Qué más? Y termino con ¿cómo se llama en español? Perdón, el Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia. Eso. Pues se va a presentar esta semana en el Teatro de Freiburg, en Alemania, una coproducción teatral con Israel. El director es israelí, Avishai Milstein. También el papel de Shylock será de un israelí, Doron Tavori. Lo que es interesante es que es una obra multilingüe, con participación de actores alemanes, israelíes, estadounidenses y turcos. Bueno, interesante, Muy interesante. Sin duda. A ver cómo visto desde dentro. A ver si nuestro corresponsal en Alemania nos cuenta. A ver. Ana, muchas gracias. A ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Mañana más.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sigue la escalada de violencia en Oriente Medio, se lo contaremos, así como hablaremos de justicia, la justicia absolutamente independiente que ha decidido que Moshe Katsav irá a la cárcel. Además, vamos a hablarles del primer equipo médico llegado a Japón, que es israelí, y terminaremos recordando a Zeev Boim. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que la violencia sigue en Oriente Medio. Así es, Masa. Tras el lanzamiento este fin de semana de un misil Grad, varios cohetes Qassam y 50 proyectiles de mortero contra las poblaciones del sur de Israel, reivindicando por primera vez en 2 años por el grupo islamista Hamas, el gobierno de Benjamin Netanyahu anunció una dura respuesta. 48 horas después, la aviación israelí atacó 6 puntos de la Franja de Gaza, aumentando la tensión y la posibilidad de una nueva escalada. Según fuentes palestinas, el objetivo de las bombas ha sido un centro de la policía, talleres de fabricación de armas, un taller de metal y un campo de entrenamiento del brazo armado de Hamas. Los servicios sanitarios de Gaza dieron un balance de 17 heridos leves, entre ellos 2 mujeres y 7 menores. El portavoz militar de Hamas, Abu Obeida, dijo que están dispuestos a una nueva tregua si el enemigo cesa sus agresiones, aunque decía que pagarán un precio alto si continúan con los crímenes contra el pueblo en Gaza. Siguieron lanzando cohetes. Ayer un Qassam a primera hora, al cierre de esta edición, no teníamos noticia exacta de cuántos habían caído. El caso es que también se supo que un grupo de terroristas que intentaban disparar misiles antitanques, pues sí que fueron detenidos. Nosotros ahora entramos en esa etapa en la que parece difícil hacer el recuento de incidentes en la zona, cuántos lugares han sido bombardeados, cuántos misiles han sido lanzados, pero bueno, vamos a tener paciencia y ver para dónde se dirigen los acontecimientos. Y de lo que ya parece que podemos hablar es de que un presidente va a ir a la cárcel. El expresidente Moshe Katsav fue condenado por el Tribunal del Distrito de Tel Aviv a 7 años de prisión por violación y agresión sexual. Katsav afrontaba la posibilidad de ser sentenciado hasta con 16 años de cárcel y la Fiscalía había pedido un castigo ejemplar por los delitos de los que había sido declarado culpable en diciembre. Quien fuera el jefe de Estado entre el año 2000 y el 2007 también fue condenado a 2 años de libertad condicional y a pagar 100.000 shekels, unos 20.000 euros o 28.300 dólares, a una de las mujeres a las que violó. Katsav lloró, perdió los nervios y aseguró que era una mentira, siguió manteniendo que era una mentira. Más o menos ingresará en prisión el 8 de mayo, que es paradójicamente el día de la independencia. Y seguimos, les hablamos ahora del terremoto de Japón. Una primera delegación médica israelí, integrada por 2 doctores y un oficial del comando de la Guardia Civil, llegó el lunes a la prefectura de Miyagi, al norte de Tokio, y comenzó su evaluación de los requerimientos de cara a la llegada de un contingente mayor en los próximos días. Así, Israel se ha convertido en uno de los primeros países en enviar una delegación asistencial a Japón después del terremoto y tsunami que azotó el archipiélago hace 2 semanas. El equipo israelí establecerá una clínica para tratar a los damnificados y atender a los refugiados en la región. De acuerdo con las necesidades del Centro Nacional de Desastres japonés, los ministerios israelíes de Relaciones Exteriores y Defensa envían 10.000 abrigos, 6.000 mantas y no sé cuántos miles de pares de guantes, 150 baños móviles, y están siendo muy agradecidas las autoridades japonesas con Israel. Y terminamos con un recuerdo. El diputado israelí Zeev Boim falleció de cáncer en un hospital de Chicago, en Estados Unidos, donde había viajado con su esposa hace unos 3 meses para someterse a tratamientos intensivos después de que su salud se hubiese deteriorado. De 67 años, Boim había sido maestro, director e intendente en Kiryat Gat, legislador desde 1966 y ministro de Vivienda y Construcción, de Agricultura y de Absorción con Ariel Sharon y Ehud Olmert. Dalia Itzik, quien fuera la presidenta del Parlamento y su compañera en Kadima, aseguró que Zeev era un hombre noble que luchó valerosamente
según dijo su compañera. Bueno, pues también Tzipi Livni tuvo palabras para recordarle, diciendo que representaba los valores sobre los cuales se basa el sionismo, amaba a Israel y velaba por su gente. También dijo que el Estado de Israel había perdido uno de sus mejores hijos y líderes. Y nosotros dejamos aquí este recuerdo y seguimos ahora hablando de cultura. Gracias, Jordi. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos la Noche de los Teatros en Madrid del próximo sábado 26. Por parte de Casa Sefarad ya hablamos en la agenda de la presentación ahí en su sede. Por primera vez un evento en su patio, un evento ya más como de verano en las afueras, de canciones de la obra de teatro del musical Sheets del israelí Hanoch Levin. Y además en los teatros del Canal a las 8:30 de la noche y también de nuevo a las 10:45 de la noche, una compañía de teatro israelí, aunque en este momento están en París, se llama La Passionata Svironi, la compañía de Michal Svironi, que va a presentar una obra que se llama La Mujer que Respira Mucho, que tiene mucho también entre teatro con baile y mucho, ¿cómo se llama? ¿Mimo? Uh-huh. Sí. Mucha influencia de este arte escénico. ¿Esto cuándo es, la Noche de los Teatros? Este próximo sábado 26. Muy bien. Y ahora nos vamos a un lugar inesperado. Oslo. ¿Oslo? Sí. ¿Tenemos oyentes en Oslo? Seguramente. Tenemos oyentes en Oslo. Pues fíjense bien, escuchen bien nuestros oyentes de Oslo. El próximo lunes, como parte del Kirken Festival, que es un festival de música litúrgica, en la iglesia de Gamle Aker, a las 7:30 de la tarde, un concierto de las tres culturas del grupo de Eduardo Paniagua con nuestro compañero Jorge Rosenblum. Uy, yo me gustaría estar en Oslo para poder ir a verlo. Pero bueno, los que están por ahí... Los que estén cerca no de Suecia, no se lo pierdan. de Finlandia pueden acercarse. Exacto. Dinamarca. ¿Qué más? Y termino con un nuevo libro. La editorial Mondadori publica en estos días Némesis, la última novela de Philip Roth, que habla de las consecuencias de la polio en América, centrándose en la comunidad judía de Newark, a través de la historia de un profesor judío de escuela que va como cada día se va quedando con menos alumnos. Uh-huh. Así que... Tengo que decir que estaba en Estados Unidos cuando salió el libro y las críticas eran maravillosas. ¿Ah, Decían sí? que volvía a ser el rock de siempre, en fin. Bueno, ya veremos. Digo. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Señoras y señores, muchas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tenemos que hablar de ese atentado en Jerusalén que tuvo lugar ayer. También vamos a hablar hoy de la solidaridad de España con los palestinos y seguiremos hablando una vez más del juicio de Manyuk para terminar hablándoles del Comité de Distribución Conjunta Judío-Americano y el dinero para los necesitados en Japón. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha. Atentado en Jerusalén. Así es, una mujer murió y más de 30 personas resultaron heridas este miércoles, 3 de ellas de gravedad, en el primer atentado terrorista con bomba ocurrido en Jerusalén en 4 años. La víctima, de 59 años, falleció como consecuencia de las heridas sufridas por la explosión, provocada por una bomba colocada en una bolsa junto a un poste de teléfono próximo a la estación central de autobuses. El ministro del Interior, Eli Yishai, ha defendido que Israel debe actuar tras este atentado y los ataques con cohetes que se han sucedido en los últimos días en el sur. Realmente llevamos un tiempo aquí hablando de las agresiones que se suceden. Varios medios de comunicación decían que el atentado era en represalia por los muertos palestinos, pero a su vez esto sería en represalia
por, que no era una represalia, esto fue, es decir, por la cuestión de más de 50 cohetes y misiles caídos en Israel durante un fin de semana. Lo que también es interesante, y algunos analistas empezaban a destacarlo, ya que al cierre de esta edición todavía no había habido ninguna reivindicación del atentado, pero hay varios puntos que a uno le dan por pensar. Por un lado, lo que nos comentaba nuestro corresponsal Sale Mergui la semana pasada, de cómo el Hamás mismo estaría dividido en este momento, y hay una parte pragmática que se prepara a encontrarse con Mahmoud Abbas y que podrían llegar a algún tipo de acuerdo de unión nacional, y por otro lado la sección militarizada, la sección armada, que no querría bajo ningún concepto que pudiera llegarse a algún tipo de acuerdo. La mejor manera de evitar un acuerdo es cometer atentados, es presionar a Israel para que Israel no tenga más remedio que responder a esos ataques, atacando a su vez, y de esa manera obligando a Abbas a no poder reunirse con los palestinos. Esto es uno de los muchos análisis que hay en el aire. El caso es que todavía se estaban buscando a los responsables. Algunos testigos decían que habían visto a un hombre depositar la bolsa. Mientras tanto, se esperaba que Benjamin Netanyahu aplazara su viaje a Rusia y se convocó una reunión de emergencia con el gabinete tras lo sucedido. Y al cierre de esta edición, como les decía, no sabemos mucho más. Así que, como no sabemos mucho más, vamos a hablarles de otras cosas. Hay en España regiones que se muestran solidarias, en este caso con aquellas personas que quieren ir a prestar su apoyo a aquellos que están detrás de este tipo de atentados. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una declaración institucional de apoyo al libre tránsito de la Flotilla de la Libertad hasta Gaza presentada por Nabay. En la declaración aprobada, la Cámara Foral solicita a las autoridades competentes las medidas necesarias con respecto a Israel para garantizar el libre tránsito de la nueva flotilla hasta Gaza, así como la seguridad de las personas que vayan en ella. Igualmente, el Parlamento de Navarra felicitó a la sociedad civil por la iniciativa Rumbo a Gaza y animó a la sociedad civil a seguir participando en iniciativas de este tipo. Destaco la palabra unanimidad. La Junta aprobó por unanimidad. Esto quiere decir que no habría habido parlamentarios de la Junta que no estuvieran de acuerdo con esta iniciativa que felicita a los muchachos de la flotilla. Lo interesante es el hecho de que deciden que tienen derecho a ir libremente hasta Gaza. Que yo sepa, Navarra no tiene ninguna jurisprudencia con respecto a las aguas de la zona. Seguimos y hablamos ahora de un nazi que está siendo juzgado. La Fiscalía de Múnich solicitó esta semana una pena de 6 años de cárcel para el presunto criminal nazi de origen ucraniano John Demjanjuk por complicidad en el asesinato de decenas de miles de judíos en el campo de exterminio de Sobibor en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Tras 16 meses y 85 sesiones de proceso en los que Demjanjuk no se dirigió ni una sola vez al tribunal y se mantuvo impasible postrado en una camilla, el fiscal subrayó que su culpa consiste en su voluntaria participación en el asesinato de judíos. Además, también acusó a Demjanjuk de haber actuado motivado por sus bajos instintos y de no haber tenido escrúpulos a la hora de maltratar y colaborar en la muerte de decenas de miles de víctimas en el campo de exterminio nazi. Según el fiscal Hans-Joachim Lutz, quien carga con culpa en tan alta medida debe ser castigado, también después de 60 años y a tan avanzada edad. Buscaron algo a favor del acusado y lo único que encontraron fue el hecho de que no se presentó voluntario para cumplir el servicio, y el fiscal reconoció que la decisión de convertirse en guardia del campo estuvo motivada por la necesidad de sobrevivir y no morir de hambre como muchos otros prisioneros. Sin embargo, donde parece ser que ya difiere es que él se regodeó en su labor, en el cumplimiento de su labor. Y terminamos hablando de otras víctimas, en este caso las víctimas del terremoto de Japón, y cómo se está buscando dinero para poder ayudarlas. Así es, Masha. 2.500 judíos japoneses, junto con el Comité de Distribución Conjunta Judío-Americano, consiguieron juntar $35.000 para proveer de alimento y refugio a los necesitados. Philip Rosenfeld, tesorero de la comunidad de Tokio, explicó que la comunidad judía de Japón está compuesta en gran parte por americanos, europeos e israelíes, pero también parte de la comunidad japonesa. La comunidad donó el dinero a Yen, una ONG involucrada en los esfuerzos de auxilio. Bueno, la situación en Japón sigue siendo prioritaria y alarmante, pero bueno, están este tipo de iniciativas que buscan el colaborar como se pueda. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos, vamos a hablar de cultura con Ana.
¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, esperándote para ver de qué hablamos hoy. Pues vamos a comenzar esta vez con una despedida a Elizabeth Taylor, esta gran actriz, símbolo de Hollywood, falleció ayer a los 79 años. No voy a hablar mucho más porque hoy mismo le estamos haciendo un homenaje en el programa de Mujeres Judías. Perfecto, pues a escuchar Mujeres Judías. Adelante. Entonces, paso a contarles que hoy comienza en París el Festival de Cine Israelí. Es la edición número 11. Quien lo lleva este año es un cineasta, Pascal Elbé. Él es judío de familia de origen de Argelia, que lleva toda la vida en Francia y ahora también está empezando a hacer algunas coproducciones en Israel. Y estaba contando a la prensa de la rabia que le da cuando se boicotean películas y cine israelí, porque dicen que justamente el cine israelí, bueno, aparte de que el boicotear cultura le parece ridículo y horrible y lo llena de rabia, y dice que justamente el cine para muchos israelíes, ya lo hablamos, es una de las herramientas más fuertes de crítica, ¿no? Donde los propios israelíes critican la política de su estado. Yo voy a proponer que boicoteen a Haaretz, por ser un periódico israelí, que no utilicen, porque esta gente que habla del boicot son los mismos que te traducen los artículos de Haaretz y los ponen en sus páginas. Exacto. Boicoteen a Haaretz también, hombre, que es israelí. Y termino contándoles que se publica un nuevo libro, se publica en estos días en Argentina. Es una recopilación de ensayos titulada Violencia sexual contra mujeres judías durante el Holocausto. Son 16 ensayos que examinan estos temas. Últimamente también aquí en España se está investigando más los temas relacionados especialmente con mujeres. ¿Quién hace este estudio? Sonia Hedgept y Rochelle Seidel. En fin, Ana, muchas gracias. Nos marchamos con ese recuerdo a esa gran actriz Elizabeth Taylor, y muy guapa sobre todo, y volvemos mañana. Muchísimas gracias por su atención. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, que como todos los viernes le digo, no vamos a hablar de Israel. Para hablar de ello tenemos un programa especial desde Israel, donde el corresponsal nuestro en la zona, Salem Ergi, nos cuenta lo que está sucediendo. Nosotros hoy les vamos a hablar de antisemitismo informal en el Reino Unido, de negacionismo en Noruega, de la preocupación de la judeofobia islámica y de la insistencia de la periodista Helen Thomas en desprestigiar a Israel y a los judíos. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, empezamos nuestro viaje de los viernes en el Reino Unido. La organización Liberty, prestigiosa organización británica que lucha por los derechos humanos, publicó una advertencia respecto del auge que está tomando el fenómeno del antisemitismo informal, es decir, asociar automáticamente a los súbditos del Reino Unido de origen judío al Estado de Israel. La directora general de Liberty subrayó que se siente incómoda frente a la tendencia de establecer las preferencias políticas de la población en base a su raza. Se espera que el hecho de que Liberty haya dado la voz de alarma dará mayor vigencia a la cuestión presentada por las organizaciones judías desde hace varios años. El caso es que la directora general de Liberty dijo que ella misma se ha escuchado a veces a sí misma haciendo este tipo de comentarios, que ella ha sido testigo de la frecuencia con la que se da este antisemitismo informal y que en muchas ocasiones está relacionado con el hecho de saber que se puede criticar a Israel y que no se hacen distingos entre la política, el gobierno y los judíos. Y seguimos, les hablamos ahora de negacionismo en Noruega.
Un miembro del Partido Laborista noruego provocó la ira de sus correligionarios al negar el Holocausto, aduciendo que jamás existió. Colegas del partido llamaron a Anders Mathiesen a presentar su renuncia de inmediato, ya que propicia alterar los libros de historia después de haber pasado aparentemente algunos meses investigando los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Mathiesen declaró al diario Finnmarken que no hay indicio alguno de cámaras de gas o de tumbas colectivas, que muy respetables historiadores lo aseveran, y desafió abiertamente a los lectores a que prueben la inexactitud de sus dichos. Es decir, que hay que probar que ellos mienten. De hecho, también criticó a Raúl Hilberg, el investigador del Holocausto más conocido, diciendo que no fue capaz de demostrar que sí que había habido gas en las cámaras de gas, y acusa a los sobrevivientes de la Shoah de exagerar lo sucedido. Dice que son relatos inexactos, en fin, además no se arrepiente. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalles? Un antisemitismo típico y un negacionismo que no se sale en ningún momento del guión. Nosotros seguimos, nos vamos a Alemania. Dieter Graumann, el líder de la Organización Central de los Judíos Alemanes, manifestó que el antisemitismo entre los musulmanes preocupa mucho a los judíos. En una entrevista al semanario Bild de Berlín, Graumann explicó que el antisemitismo en las comunidades musulmanas es a veces mayor, especialmente entre los hombres más jóvenes. En los estadios deportivos y en los parques de juegos de las escuelas se escucha el término judío de manera despectiva muy frecuentemente. E insistió Graumann en que los líderes de las comunidades musulmanas tienen que hacer más al respecto. También dijo que el Islam es una parte muy importante de Alemania y que por ello hay que tener pues mucho cuidado en este momento. Y terminamos con una veterana periodista que desde que la han expulsado no desaprovecha una oportunidad para criticar a los israelíes y a los judíos. Sea cual sea la publicación, Masha, Helen Thomas, la periodista de 90 años de edad, ha vuelto a manifestarse contra los judíos, y esta vez en una entrevista otorgada a la conocida publicación Playboy. Thomas declaró a la revista que los judíos dominan la Casa Blanca y el Congreso, que están en el bolsillo del lobby israelí, que recibe donaciones de simpatizantes millonarios. La periodista también manifestó que no se arrepiente de sus palabras contra los judíos, aunque por tales dichos la hayan despedido de su cargo como corresponsal en la Casa Blanca. Pues sí, como dice Jordi, no le importan la publicación. No creo que Playboy sea el lugar apropiado para declaraciones políticas, pero, en fin, ella dice que sabía lo que hacía, que decidió correr el riesgo y que estaba en un punto sin retorno, que quería contar la verdad, en fin, que dominan la Casa Blanca, el Congreso, bla, bla, bla. Nada, señoras, señores, con esto dejamos esta primera parte. Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nosotros seguimos y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo terminamos esta semana? Pues primero con unos libros. Un libro se publicó recientemente en francés, pero ya se está traduciendo a muchos idiomas más. Se llama, en español sería algo como Los últimos días de Stefan Zweig. El escritor francés y judío Laurent Sexik escribió esta novela que intenta entrar en la cabeza de Stefan Zweig en los últimos 6 meses de su vida antes del suicidio en el 42. Él también, por cierto, escribió, el mismo escritor, escribió también una biografía de Albert Einstein. Ajá. Y ahora les cuento que está saliendo en Estados Unidos una nueva biografía de Modigliani, Amedeo Modigliani, el pintor judío que nació en Livorno, familia sefardí, y bueno, después se fue a París como muchos otros artistas de vanguardias de la época, y su biografía fue escrita ahora por Meryl Sechrest, que bueno, intenta cambiar algunas de las ideas que se tenía hasta ahora un poco de un artista borracho y bohemio, pues ella quiere cambiar un poco estas cosas. Yo tenía esa imagen, desde luego. ¿Y qué más? Y terminamos con una de estas cosas
light y extrañas que me gusta traer para terminar la semana. ¿Te acuerdas de estas películas de acción originalmente llamadas Die Hard? Que creo que en España era Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal. Eso, la Jungla de Cristal con Bruce Willis. Sí. Bueno, pues esta serie de películas ya tiene 4 y se están preparando la 5ª. ¿Y por qué nos interesa? Porque es israelí. El director que la va a hacer se llama Noah Moro. Él, nació en Jerusalén, estudió en Betzalel y hace unos años llegó a Hollywood, donde parece que le está yendo muy bien. Bueno, pues la quinta Jungla de Cristal, que déjame que adivine, será Bruce Willis pegándose tiros con alguien. Probablemente tienes razón. Pues Ana, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un muy buen fin de semana.